Dios bendiga a cada uno, mis hermanos, de nuevo su pastor Joel Jara, desde acá de Machalí, llevando, cierto, un nuevo mensaje, la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a hablar del pueblo de Israel, un poquito de este pueblo maravilloso, cierto, que Dios levantó y que son nuestros hermanos mayores para nosotros. Por lo tanto, vamos a ver un poco la historia de ellos, muy resumida, por supuesto. Y por esa razón vamos a ir, ¿cierto?, al mensaje que está allí vamos a ver parte de dos capítulos, el capítulo 14 de Números 14, vamos a leer unos versículos allí, y luego vamos a leer otros versículos en el capítulo 16 de Números. ¿Ya? Allí hay dos historias que hablan de la rebeldía, de las consecuencias de rebelarse contra Dios. Entonces es algo que nosotros debemos saber para nunca caer en aquello, ¿ya? Esa es la finalidad, esta enseñanza de la palabra del Señor. Entonces vamos a leer un par de versículos, los primeros cuatro, para luego introducirnos en el tema. Amén. En el nombre del Señor entonces, verso uno. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, bendito Dios, por estos versículos que ya nos anuncian, Señor, lo importante que viene, Señor, y lo terrible que fue para el pueblo en general. Yo te ruego, Señor, que en esta hora me des la oportunidad, bendito Dios, y me guíes con tu Espíritu Santo para poder, Señor, llevar este mensaje, Señor, a todas mis hermanas, mis hermanos y a todos los que vean este video, Señor. Y que sea por enseñanza, Señor, que sirva, mi Dios, esta enseñanza para nunca caer, Señor, en este pecado tan grande que es la rebeldía, la rebelión contra usted, mi Señor. Que nunca pase nadie por eso, Señor. Guíame entonces, mi Dios, para exhortar a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos entonces a introducirnos en este tema. Yo tengo por aquí mis apuntes. Quizás como introducción así muy breve, mis queridos hermanos. Sabemos, ¿cierto? Todos los que han leído Biblia y por películas, por historia, se conoce, ¿cierto? Que Dios eligió a Abraham y a Sara, su esposa, ¿cierto? Para a través de esa familia se multiplicasen a tal punto que multitudes iban a venir de ellos, de su descendencia. Todos sabemos que Sara era estéril, pero que finalmente concibió porque Dios proveyó para ella, ¿cierto? Y en la vejez vino a dar a luz. Entonces, de forma muy resumida, se levanta, nace un pueblo a través de una familia. Una familia, ¿cierto? Que llegamos al tiempo de Israel y que por lo que pasó, ¿cierto? Allí en Canaán en ese tiempo, la venida de una sequía muy grande, prácticamente no tenían alimentos y tuvieron que ir a Egipto a comprar alimentos. Dios había preparado a través de José, hijo de Israel, ¿cierto? Que había sido vendido a Egipto por sus propios hermanos, pero que Dios proveyó para que él interpretara un sueño, ¿cierto? Al faraón de aquel tiempo, y luego Egipto fue próspero durante 7 años, ¿cierto? 7 años de abundancia.
que fue revelado, ¿cierto?, de Dios a José, y José reveló al faraón, y que también iban a venir 7 años de escasez. Y en esos 7 años de escasez, Israel, con toda su familia, se tiene que trasladar a Egipto, con el beneplácito del faraón, ¿cierto?, de Egipto, y porque José era su primer ministro. Por lo tanto, las puertas estaban abiertas, Dios proveyó todo aquello, y entraron 70 personas a Egipto. Y allí, ¿cierto?, es donde entra Israel, ¿cierto?, con toda su familia, se establecen allí, y allí Dios comienza a multiplicar este pueblo. Y lo multiplica a tal punto, ¿cierto?, de que ya pasaron los años, ¿cierto? Y el faraón de aquel tiempo, que ya no era quien había recibido, ¿cierto?, a Israel con su gente, ya habían pasado varios cientos de años, para ser exacto, 400 años. Y estaba entonces este pueblo allí, ya no eran libres como antes, sino que ahora eran esclavos por este nuevo faraón que había en ese tiempo. Y una serie de eventos que pasaron, de hecho mataron a los niños varones de 2 años. Sí, la historia es triste de todo aquello que pasó, porque este faraón hizo esclavos, ¿cierto?, a todo el pueblo, y servían a faraón en medio de esa esclavitud. Este pueblo clama a Dios y Dios se acuerda de ellos, ¿cierto? Y a los 430 años elige a un líder, que es Moisés, ¿cierto?, para que saque al pueblo de allí. Entonces, Moisés se encarga, ¿cierto?, de ir, y Moisés tampoco era un jovencito ya en ese tiempo. Moisés, estamos hablando, tenía 80 años cuando Dios lo llama. Él había sido príncipe allí en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero luego, ¿cierto? La historia nos cuenta que hizo algo que enojó mucho a Faraón, y tuvo que huir de allí, y fue 40 años pastor de ovejas, donde conoció a su esposa, ¿cierto?, allí en Madián, en tierra lejana. Y allí Dios se presenta a él y le habla, ¿cierto?, y le dice: tienes que ir a rescatar al pueblo. Entonces Moisés tiene esta tarea, tiene que convencer a su pueblo, a su gente, a los israelitas, a los hebreos, ¿cierto?, su lengua, y ir contra el rey. Y ya conocemos, ¿cierto?, todo lo que pasó allí, las 7 plagas, hasta que el faraón de Egipto deja ir al pueblo, y allí ya se habían cumplido 430 años, y el pueblo sale entonces de Egipto, y ahora está en el desierto. Son libres, pero van cruzando el desierto. Y cuando están cruzando el desierto, esto que leímos recién en Números 14, ¿cierto? Allí el pueblo que había sido liberado, aquel pueblo que había sido sacado de la esclavitud, ahora está en el desierto, libre. Están comiendo el maná del cielo, el pan que caía del cielo, ¿cierto? Aquella semilla que ellos la preparaban, ¿cierto? Y tenían el pan. Era un alimento muy especial, imagínense, dado por Dios directamente. Entonces ellos en este desierto empezaron a murmurar, y es lo que dice, empezaron a murmurar contra Aarón, que era el sumo sacerdote, y contra Moisés, que era su líder. Empezaron a reclamar al punto que en un momento los querían matar. Hermanos, son muchos los hechos. Yo estoy tratando de resumir al máximo para que nos centremos un poco en el mensaje, ¿cierto? En lo que Dios nos quiere entregar en el día de hoy. Y entonces, este pueblo que murmuraba de esa manera, imagínense, lloraron, gritaron y empezaron a decir: ¿por qué Dios nos trae para acá? ¿Por qué nos trae, cierto, al desierto para hacernos morir acá? Porque ellos tenían temor de los pueblos que estaban armados, pero ya Dios les había dicho, ¿cierto?, a través de ese reconocimiento en la tierra, donde fueron los espías, donde estaba Josué y Caleb, ¿cierto? Ellos empezaron a murmurar porque pensaban que esos pueblos iban a acabar con ellos, pero nunca
pensaron, ¿cierto? Nunca se detuvieron a meditar que Dios los había sacado de allá con todos los milagros que Dios hizo, ¿cierto? Imagínense, abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Todos los milagros que Dios hizo y el pueblo no entendía y ahora están reclamando y están diciendo mejor no hubiésemos morir en Egipto, o sea, al punto de decir que quieren volver a Egipto, designemos a alguien para que nos guíe de regreso a Egipto, de vuelta a la esclavitud, hermano, imagínense lo que eso significa. Y allí en el 14:10, mire lo que dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién querían apedrear? Querían apedrear a Moisés, a Aarón, a Caleb y a Josué, que eran los que decían no le tenemos temor a los ejércitos de que tengan estos pueblos, no nos importa, nosotros estamos con Dios y con Dios vamos a vencer, por lo tanto no tengan miedo. Pero no, si usted lee todo el capítulo, está todo esto explicadito allí, ¿cierto? Pero no, ellos siempre dijeron que era mejor, están allí reclamando, entonces ahora quieren matar, eso es lo que quieren hacer, quieren matar a Moisés, ¿cierto? A Aarón, a Caleb y a Josué, porque ellos decían, nosotros vamos a vencer, nosotros vamos a ganar. Pero bueno, y aquí está esta palabra, y luego dice el, el 11 y el 12, mire qué interesante. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo les heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré por sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Mire cómo hicieron que Dios se enojara hasta ese punto, porque no era la primera vez, ya llevaban prácticamente varias veces, dice en una parte, dice la escritura, 10 veces ya habían irritado a Dios de esta manera, o sea, fueron muchas las cosas que ellos hicieron. Entonces aquí Dios ya está enojado. Heriré, dice, con mortandad, es decir, Dios está diciendo, los voy a matar, voy a tener que dar muerte a todo este pueblo, le dice a Moisés, y yo te daré, le dice, un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Hermano, mire hasta el punto que hicieron enojar a Dios. Y luego, ¿qué hace? ¿Qué hace Moisés? Moisés y Aarón dice de que corrieron, ya porque vieron la presencia de Dios en el tabernáculo, corrieron al lugar, dice, y empezaron a orar. Empezaron a orar a Dios para que Dios no destruyera al pueblo, para que Dios no los matara. O sea, ellos intervinieron, ¿cierto? Que la decisión de Dios era tan terrible, matar a todo el pueblo en el desierto y acabar con su pueblo y elegir un pueblo nuevo, ¿ya? Y dejar a Moisés, ¿cierto? Y a Aarón, a Caleb y a Josué, dejarlos vivos para que ellos, con su familia, por supuesto, tomaran el mando de otro pueblo. Pero Moisés y Aarón se ponen a orar, ¿cierto? Y Moisés empieza a clamarle al Señor, le empieza a decir, Señor, mira este pueblo que sacaste de Egipto con todo tu poder, ahora vas a permitir que muera aquí en el desierto, los vas a matar a todos, tu benevolencia, ¿dónde queda, cierto, esos milagros que hiciste? Señor, perdónalos, le dice Moisés. Es larga la oración, usted lo puede seguir leyendo, ¿cierto? Desde el 13 hasta, desde el 13 hasta el 18, está, ¿cierto? Allí Moisés orando. Yo voy a leer el versículo 19 que dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, perdona, si lo has perdonado desde Egipto hasta acá, perdónale ahora su iniquidad. Entonces Dios responde, dice, entonces Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho, o sea, conforme a la adoración, cierto, que
Moisés hace y la petición que le hace en esa oración, ¿cierto? De todo corazón, Moisés ahí orando con Aarón, Dios dice que perdona al pueblo, pero hay un problema, ¿cierto? Hay un problema. Conforme a la oración, el pueblo es perdonado, pero Dios no lo deja sin castigo, hermanos. Dios no deja sin castigo a este pueblo y les dice, ¿cierto? Desde el 20, desde el 21 en adelante les dice este pueblo y Dios justifica la medida que va a tomar. Dice, este pueblo no va a entrar a la tierra prometida. Este pueblo se va a quedar en el desierto, le dice a continuación, este pueblo se va a quedar en el desierto y todo el pueblo que tiene más de 20 años hacia arriba, todo ese pueblo va a morir aquí en el desierto y todos ustedes van a quedarse acá hasta que pasen 40 años en el desierto y allí van a morir todos los que tienen arriba de 20 años. Esa generación que salió de Egipto, esa generación que conoció el poder de Dios, por su incredulidad, por su forma de actuar, por no estar nunca conforme con lo que Dios les daba, Dios ahora los perdona, les perdona la vida, pero sí les aplica un castigo, y un gran castigo, hermano. Determinados a quedarse en el desierto hasta que la primera generación, toda esa generación que salió de Egipto, menos Caleb, menos Josué, Moisés y Aarón, ¿cierto? Con su familia, ellos no iban a morir allí, ¿cierto? Principalmente Josué y Caleb, porque al final Aarón también muere, ¿cierto? Pero ya de su edad, ¿verdad? Y Moisés, que también por una falta que cometió no logró, fue una falta lamentable, que no logró también ir a la tierra prometida, pero también estaba muy avanzado de edad. Entonces, este pueblo quedó castigado a morir en el desierto hasta que allí era cada uno. Voy a leer solo un par de versículos aquí. Voy a leer lo que dice aquí, ¿cierto? Del 32 en adelante. Dice, en cuanto a vosotros, aquí está hablando el Señor, vuestros cuerpos caerán en este desierto. O más bien antes voy a leer donde dice de qué da para arriba. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, ¿cierto? Y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vuestros padres despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldía hasta vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Hermano, y el verso 29 que dice, el verso 29 que no lo alcancé a leer, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Es decir, todos los que cumplieron de 20 años hacia arriba, más bien la generación que salió de Egipto, ya ellos iban a quedar allí en el desierto. Hermano, ese fue el castigo
el castigo que recibió el pueblo. Un castigo tremendo, grande, doloroso, creo yo, para Dios haber tomado, ¿cierto?, ese castigo, porque de verdad Dios no quería eso. Dios lo sacó para que todos llegaran, ¿cierto?, a la tierra prometida. Pero por su desobediencia, por su rebeldía, por no estar nunca conforme con lo que Dios le había entregado, ahora tienen que vagar en el desierto y prácticamente muere toda esa generación que nunca se sacó de su mente, hermano, nunca se sacó de su mente eh, esa forma de ser esclavo. Como que quedó impregnado en ellos en Egipto. Ellos funcionaban por el látigo, ellos trabajaban prácticamente de sol a sol y tenían que cumplir tareas importantes. Si no las cumplían, pero a latigazo tenían que cumplir con eso. Entonces prácticamente era una desesperanza total para el pueblo de Israel allí siendo esclavo. Entonces ahora son libres, pero empiezan a tener todos estos reclamos, empiezan a murmurar de esta manera. Entonces Dios no aceptó, hermano. Dios no aceptó y Dios no quiere entonces un pueblo rebelde. Estuvo a punto, imagínense, a punto de eliminar a todo ese pueblo, matarlos a todos. Y eso lo evitó una oración del líder, que fue Moisés y Aarón, que oraron y oraron al Señor para que Dios perdonara al pueblo. Y como dijimos ya, cierto, lo perdonó, pero el castigo para ellos fue morir en el desierto. Y su descendencia, los jóvenes que tenían, cierto, menos hasta 20 años, cierto, de 0 a 20 años, y los que iban naciendo, todos ellos sí iban a poseer la tierra. Bueno, y así nos muestra la escritura para adelante que así fue, así sucedió. También, entonces, esta es una de las lecturas que yo quería, cierto hermano, transmitir. Quizás muchos no sabemos, pero todo ese pueblo estuvo a punto de perecer, como ya decíamos. Esta fue una, una consecuencia, ¿cierto?, para todo el pueblo en general. Todos lo vieron, todos vivieron esto. Pero luego ocurre otra cosa, ¿cierto? Y ocurre, ¿cierto?, una rebelión de un líder, de un familiar de Moisés, de un primo de Moisés. Estoy hablando de Coré, que era también un sacerdote. Era, él era, según las cuentas que uno saca, era bisnieto de Leví, de uno de los hijos de Israel. Y junto con él, Datán, Abirán, que eran levitas, eran ellos de la tribu de Leví. Entonces, tenían, ¿cierto?, esta misión. Coré él era el de la tribu de Leví, ¿cierto? Datán y Abirán pertenecían a la tribu de Rubén, pero también se unieron a Coré. Coré los convenció a ellos y convenció a 250 hombres, a 250 príncipes de Israel, hombres importantes que pertenecían al consejo. Imagínense lo que hizo Coré, y se rebela contra Aarón y contra Moisés. Toda esta historia yo no la voy a alcanzar a leer, porque viendo que el tiempo avanza rápidamente, pero eso está en el capítulo 16, ya del 1 en adelante. A mí me gustaría que usted lo viera. Yo le voy a ir mencionando los versículos aquí para que usted lo vea. Entonces, ¿cuál era la acusación que Coré usó para tener algún argumento, hermano? Algún argumento para convencer al pueblo, ¿cierto? Convencer a estos 250 príncipes, ¿cierto? Y a todos los demás. Su argumento era que Moisés tenía demasiada autoridad y que en el fondo estaba abusando de esa autoridad y que ellos se sentían como que no eran importantes.
Coré y toda esta gente, ¿cierto?, que murmuraba contra Moisés, nunca entendieron que Moisés no gobernaba él solo, sino que Dios era el que gobernaba a través de Moisés. Y ellos vieron todos los milagros, ¿cierto?, que Dios usaba a Moisés porque él era el líder. Pero nunca entendieron ellos que era Dios quien le decía a Moisés, ¿cierto?, haz esto o haz lo otro. Nunca lo entendió Coré. Coré siempre entendió, bueno, a ver, claro, Moisés, el líder, ya bien, lo eligió Dios, pero a ver, ¿y por qué eligió, cierto, a Aarón, que es su hermano, para que sea sumo sacerdote? Es decir, esto está como en la familia. Pero también ignoraba, cierto, que allí en Éxodo 19:24, Dios eligió también a Aarón. Entonces, que son los dos que suben allí al Sinaí. Entonces, para ser sumo sacerdote, Aarón. Entonces, desconociendo lo que Dios había hecho, ¿cierto? Y el llamado que tenía, ¿cierto?, tanto Aarón como Moisés, él quiere entonces tomar el mando. Él dice, yo ya no aguantamos más tu forma de dirigir y nosotros queremos ahora dirigir. Y se va contra Moisés y contra Aarón, hermano. Se revela a pesar de lo que ya había pasado antes, pero él no se revela, él, según él, no se iba a quedar, ¿cierto?, el resto del tiempo en el desierto, sino que él desobedecía a Dios, se erigía a él como su comandante en jefe de los israelitas y iba a avanzar o se iba a devolver a Egipto, pero una de las dos cosas iba a hacer. Por lo tanto, toma la decisión, ¿cierto?, con toda esta gente para ir contra Moisés, desconociendo totalmente el liderazgo de Moisés y Aarón. Hermano, ¿cuál era la verdadera intención entonces de Coré? Sacar a Moisés del puesto que Dios le había dado. Como dijimos, suma mucha gente. ¿Cuál es el gran pecado? El gran pecado de Coré y sus seguidores, codiciar estos puestos. Dios lo había llamado a él a ser sacerdote, hermano. Tenía un puesto y que era importante, pero no él quería, ¿cierto?, ser el liderazgo supremo. Hay un castigo, hermano, ejemplar, y usted lo puede leer allí en Números 16, ¿cierto? Capítulo 16, 32 y 33. Y es terrible. Yo creo que lo voy a leer, hermano, a ver si me alcanza el tiempo. Mire, es 16, 32, 33. Y es penoso leer esto, hermano, pero es lamentable además. 32, 33 dije, ¿cierto? ¿A dónde estamos aquí? 32 y 33. Dice, después de todos estos acontecimientos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Moisés habla con él no se arrepiente, entonces Moisés manda, ¿cierto?, que toda la congregación se aparte de Coré, de Abirán, ¿cierto? Y se alejen de las tiendas de ellos, de estos tres varones, ¿cierto? Y les dice que se alejen de ese lugar, ¿cierto? Se alejen de las tiendas de ellos porque va a pasar algo. Coré, Datán y Abirán, estos tres hombres que eran importantes. Aléjense de las tiendas de ellos porque Dios va a hacer algo especial. Y allí aparece, ¿cierto?, el castigo terrible, hermano. Un castigo terrible para ellos, para estas familias. Mire, dice el 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos
y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos los bienes de ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron a grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Hermano, imagínense este terrible castigo. Todo por la rebelión, por rebelarse contra Dios, rebelarse contra el hombre que Dios había designado para guiar al pueblo hacia la tierra prometida, por rebelarse contra Moisés, su líder. Fue terrible, hermano. Imagínese, póngase usted en el momento en que ellos están allí frente a sus tiendas, ¿cierto? Y se abre la tierra y caen vivos con sus mujeres, sus niños. Se salvaron algunos de ellos, los hijos de Coré, al menos figuran más adelante. Ellos se fueron con Moisés y no quisieron estar con su propio padre porque él les había fallado. Pero la mayoría de ellos, ¿cierto? Con sus esposas, su esposa y sus hijos, se fueron al infierno. Seol es el infierno. Y se fueron allí, hermano, en un fuego vivo, ¿cierto? Cayendo hacia el abismo, ¿cierto? Y sale ese fuego fuera de la tierra, ¿cierto? Y alcanza y en un par de segundos mata también a todos los 250 príncipes que habían llevado sus incensarios. Todos fueron muertos. Hermano, y ese castigo y todo eso lo vio todo el pueblo. Y están allí, ¿cierto? Todos, pero absolutamente aterrorizados, principalmente los que estaban más cerca. Pero lo increíble, ya viendo todo este castigo ejemplar que Dios hace para que nadie se vuelva a rebelar, pero ¿sabe lo que pasa? Que al día siguiente, hermano, de nuevo comienzan a murmurar. El verso 41. En el verso 41, mire, dice claramente el verso 41, no puedo dejar de leerlo, que dice, qué terrible, hermano. Al día siguiente, dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. De nuevo, hermano, de nuevo, murmurando después de ver este tremendo ejemplo de castigo que Dios le entrega para que nadie más se rebele, pero se vuelven a rebelar, hermano. Y allí comienza otra historia en esto, y es terrible, hermano. Como digo, yo tengo mis apuntes acá. Y es terrible porque allí ellos cuando empiezan a murmurar, empieza de nuevo, ¿cierto? El castigo de Dios allí, ya Dios se enoja, aparece, ¿cierto? La gloria de Dios de nuevo y comienza, hermanos, a morir. Empieza la gente a morir. Y como aparece, ¿cierto? Esa nube que bajaba sobre el tabernáculo donde venía la presencia de Dios, Aarón y Moisés parten corriendo y le dice Moisés, Aarón, toma el incensario, saca incienso, saca, ¿cierto? El incensario, ponle fuego desde el arca, ¿cierto? Y lleva y saca el incensario y anda, por favor, y haz expiación entre el pueblo que está muriendo y los que están vivos. Aarón va corriendo, hace todo esto, lleva su incensario, ¿cierto?, con fuego y empieza allí y se interpone entre los que ya estaban muertos, ¿cierto?, y los que quedaban vivos, pero fue en cosa de poco tiempo, hermano, y murieron, dice la Escritura, el verso 49 dice 14.700 personas. Imagínense lo que significa 14.700 personas murieron, sin contar los que ya habían muerto, ¿cierto? Los 250 príncipes más Coré,
más Abiram, más Datán con sus familias. O sea, estamos hablando de más de 14.900 personas murieron en pocos minutos porque el pueblo seguía murmurando. Hermanos queridos, esto pasó y usted puede leer allí en su casa, yo espero que lo haga, no tengo el tiempo para hacerlo, pero la historia está clarísima y está muy bien explicada. Entonces, para nosotros esto es asombro, hermano, pero también el Señor nos está hablando a nosotros en el día de hoy. Hermanos queridos, Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso de lo que Él defiende Dios siempre lo que Él ha establecido. Dios no permite que se destruya lo que Él ha establecido. Entonces nosotros debemos estar muy conscientes de esto. La rebelión en el pasado fue castigada de esa manera. La rebelión en el presente y en el futuro tendrá también castigo. Si bien es cierto, Dios perdona toda falta, pero la rebelión es algo que Dios siempre la castiga. A pesar de que reciben el perdón, tal como pasó con el pueblo de Israel, Dios los perdonó, pero el castigo fue quedarse en el desierto 40 años. Y ninguno de ellos vio la tierra prometida. ¿Qué significa esto para nosotros? Nosotros, si bien es cierto, mire, el pueblo de Dios fue guiado por el desierto. Y quizás un poco más atrás, si podemos ver qué representa Egipto, ¿cierto? Para ellos en aquel tiempo, para el pueblo de Dios. Representaba esclavitud, ¿cierto? Desesperanza total. ¿Qué representó que Dios los sacara allí? ¿Qué representa para ellos ser pueblo de Dios? Dios los llamó así, mi pueblo, mi tesoro, dicen en un momento. Si obedecen y hacen lo que yo digo, son mi pueblo, mi tesoro. Pero ellos se rebelaron contra Dios. Entonces, pueblo representa ser herederos, ser hijos de Dios. Y ellos representa para ellos como pueblo la libertad. Representa para ellos ir en pos de una tierra prometida, ir a poseer una tierra prometida donde fluye leche y miel. Y que es exactamente Israel en este tiempo. Ellos iban camino a esa tierra, pero la perdieron simplemente, la perdieron porque no quisieron reconocer a Dios en toda su magnificencia. Estuvieron reclamando siempre. ¿Qué representa para nosotros en el día de hoy? Egipto representa nuestra vida antigua antes de conocer a Cristo. Para nosotros los cristianos, Egipto representa entonces esa vida pasada sin Cristo, donde faltábamos, donde fallábamos, donde cometíamos tantas cosas, ¿cierto? Y no teníamos conciencia de pecado. Pero desde el momento que nos hicimos cristianos pasamos a ser herederos, hijos de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios. Por lo tanto, como hija de Dios, usted tiene un gran privilegio. Usted es guiada y es guiado por Dios. Todos los cristianos somos guiados por Dios a través del Espíritu Santo. Y vamos camino, ¿sabe a dónde? Vamos camino hacia la eternidad con Dios. Qué maravilloso, hermano. Vamos camino hacia la eternidad con Dios. Entonces no somos nosotros cualquier cosa. Dios nos considera como pueblo anexo a su pueblo Israel. Como le he dicho antes, ellos son el olivo, nosotros somos las ramas de ese olivo injertadas allí. Entonces, hermanos queridos, nunca olvidemos, ¿cierto?, que este pecado que ellos cometieron fueron castigados primero como nación. ¿Cierto? Murieron muchos, para ejemplo. Y luego
nos muestra una rebelión de una persona que contaminó a más de 250 personas. Entonces, Dios nos muestra que la rebelión es mala. Por eso nosotros no nos tenemos que rebelar ni contra Dios, ni contra el liderazgo de la iglesia, ni tampoco contra el liderazgo de algún lugar donde estemos insertos, no sé, en un trabajo, donde quiera que sea. A no ser que allí se les prohíba alabar y adorar a Dios, será motivo para salir de allí. Pero la rebelión es algo que no queda sin castigo. Si bien es cierto, todo pecado es perdonado, pero la rebelión no queda sin castigo. Entonces, el mensaje es: no nos olvidemos que así como Dios hizo antes, sigue siendo el mismo Dios hoy y por siempre. No debemos entonces rebelarnos contra Dios nunca. Quizás si usted se rebeló contra Dios y se alejó de Dios y ahora está al punto de la blasfemia contra Dios y ya se alejó y no quiere saber nada de Dios, no quiere saber de iglesia, no quiere saber de pastores ni nada, yo le recomiendo que vuelva la mirada hacia atrás y piense de dónde lo sacó Dios. ¿Dónde estaba usted en ese peregrinar, en ese Egipto lleno de dificultades? Dios hizo un cambio en usted, Dios lo sacó de allí y lo trajo, ¿cierto?, a esta tierra prometida. Que estamos aquí en la tierra, ¿cierto?, pero ya no pertenecemos a esta tierra, ya pertenecemos al reino de los cielos. Pero usted ha querido alejarse de allí. Yo le digo, es tiempo de volver. Es tiempo de decirle al Señor: sabes, me arrepiento de mi vida pasada y ahora quiero yo volver y quiero retomar, quiero volver, ¿cierto?, a tener la certeza de que todavía soy hijo y que soy hija suya. De tal manera que no me voy a rebelar más contra su voluntad, contra su poder. Yo quiero volver a sentir esas caricias que usted me puede dar de padre a hija, de padre a hijo. Es el momento entonces de volver al Señor lo más pronto posible, porque el tiempo cada vez se acerca mucho más. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia en esta hora, dándote gracias, bendito Dios, por todo lo que significa, bendito Dios, tu palabra. Esta palabra que nos diste en el día de hoy, Señor, nos tiene que hacer reflexionar. Usted castigó duramente a ese pueblo, Señor, rebelde. Ahora, Señor, yo espero que ninguno, mi Dios de los cielos, ninguno de mis hermanas, cometa este pecado de rebeldía, Señor. Rebelarse contra Dios y no querer saber nada más de usted y tampoco de ninguna congregación. Señor, eso estará muy mal, bendito Dios. Yo le pido, Padre Santo, que todos los que están quizás pensando en ello y quizás están alejados simplemente, pero el retorno no es fácil, Señor, es solamente reconocer su falta y volverse a usted, mi Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada uno de ellos, por cada una de ellas, Señor. Y espero, Señor, que esta tu palabra les haya servido en el día de hoy para meditar, Señor. Sé que es un mensaje, bendito Dios, que no es un mensaje suave, Padre Santo, como para acariciarse simplemente. No es un mensaje para reflexionar, para entender que usted todo lo sabe, con su omnisciencia, bendito Dios. Todo lo conoce, incluso aquello que hablamos en secreto. Usted sí lo conoce. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y a cada una de mis hermanas. Y a todos los nuevos que se están agregando, los bendigo en tu nombre bendito, mi Señor. Amén y amén. Mis hermanas, mis hermanos, que Dios los bendiga. Y si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo con ustedes. Amén.